Colombia es un país de diversidad cultural, hogar de muchas culturas indígenas, afrocolombianas y mestizas, considerado uno de los países más biodiversos del mundo y destacado por la amabilidad de su gente pujante y resiliente. Sin embargo, y aunque no todo es luz, Colombia también ha conocido el dolor y la violencia a raíz de los grupos armados, marcando así a su población durante décadas. Bienvenidos a este nuevo podcast. Esto es Las Voces del Pueblo y hoy hablaremos un poco sobre el contexto del conflicto armado en Colombia, su historia y los acuerdos de paz. Para comenzar, debemos aclarar que Colombia ha sufrido el conflicto armado durante más de 5 décadas, afectando a su sociedad civil y afectando la economía del país. Entonces, los grupos armados en Colombia surgen a partir de varios factores históricos, sociales, políticos y económicos. Todos estos dan inicio en la década de 1960, con la creación de los grupos guerrilleros que buscaban derrocar el gobierno y establecer un sistema político diferente. Es así como las FARC y el ELN fueron la respuesta a las políticas represivas y al abandono estatal de las zonas rurales. Pero ustedes se preguntarán, ¿a qué se debió todo esto? Pues la causa fue la desigualdad social y económica en las zonas rurales que el gobierno estatal ignoraba, así de simple. Posterior a esto, la violencia en el país se intensificó para los años de 1980 y 2000, puesto que surgen los grupos paramilitares financiados por grupos económicos y sectores del Estado. Y aunque estos grupos surgieron como una respuesta a la violencia guerrillera y con la intención de proteger los intereses de los terratenientes y empresarios, finalmente estos se volvieron unos actores más de la violencia contra el país colombiano, caracterizándose por su extrema violencia y crueldad, incluyendo masacres, torturas y desplazamiento de la población colombiana. Aclaremos que los grupos paramilitares y guerrilleros violan uno de los aspectos fundamentales del ser humano, como lo son el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. El primero corresponde a los derechos fundamentales inherentes a todas las personas, sin excepción. Estos derechos están consagrados en tratados internacionales de derechos humanos y en las constituciones nacionales de cada país, mientras que el derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado y tiene como objetivo proteger a las personas que no participan en las hostilidades como civiles y prisioneros de guerra. Ahora sí, a pesar de la complejidad del conflicto, se han logrado algunos acuerdos de paz. Pero antes, recordemos que los acuerdos de paz se pueden entender como el diálogo y el compromiso que se establece entre dos o más partes enfrentadas con el objetivo de poner un fin a un conflicto, ya sea conflicto armado o una situación de violencia. De modo que en el 2012 el gobierno colombiano inició conversaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el grupo guerrillero más grande del país, con el fin de buscar una solución política al conflicto armado. Es así como después de 4 años de negociaciones entre el Estado y las FARC llegan a un acuerdo de paz en el año 2016 con el término del desarme y la reincorporación de los combatientes de las FARC a la sociedad civil. Esto para dar pie a la reparación de víctimas y la implementación de las reformas políticas y sociales para abordar las causas subyacentes del conflicto. Ahora bien, es importante comprender que los acuerdos de paz son procesos de conciliación entre las víctimas, el Estado y los actores. Y aunque a pesar de los esfuerzos del Estado colombiano para lograr la paz, los grupos armados siguen siendo una amenaza para la seguridad y estabilidad del país. Y la solución a este problema requiere de una acción integral que aborde las causas subyacentes del conflicto, incluyendo la desigualdad social, la pobreza, la corrupción y el narcotráfico que aún existen en diferentes partes del país. A pesar de todo, se considera esencial educar a las nuevas generaciones en uno de los conceptos claves, y es la cultura de paz, la cual busca promover valores, actitudes, comportamientos y prácticas que fomenten la resolución pacífica de los conflictos y promueva el respeto de los derechos humanos, la tolerancia, la solidaridad y la no violencia. Este fue un producto audiovisual elaborado por Vanessa Alexandra Gutiérrez Fernández, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de 8º semestre de la Fundación Universitaria Lumen Gentium para la materia de Periodismo y Posacuerdo, orientada por la docente Jenny Viviana Cruz. Muchas gracias por escucharnos y esto fue Voces del Pueblo.